Juana Barraza nació un 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó con él a su hermano. 3 meses después, su madre y ella se trasladaron al entonces Distrito Federal. Su madre se dedicaba a las labores domésticas y tuvo 2 hijos con otro hombre. También destaca en esta parte de su vida, que su madre se volvió alcohólica y que tenían una situación económica muy precaria. Juana tenía prohibido salir a la calle e ir a la escuela, ya que su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Diariamente, Barraza era agredida de forma física y verbal por su madre. Dichas agresiones eran desconocidas por su padrastro, la única persona a la que Juana consideraba su protector. Un día, la madre de Juana decidió ir a beber con unos amigos, y se la llevó. En estado de ebriedad, decidió darla a cambio de 3 cervezas a un hombre, quien golpeó, ató de muñecas y violó a la mujer. Tras esto, Juana quedó embarazada. Luego de 3 meses de haber dado a luz, fue rescatada por los hermanos de su padrastro. La madre de Barraza murió de cirrosis hepática cuando ella tenía apenas 18 años. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de sentimiento más que rencor y odio. El momento más triste de su vida fue cuando su hijo, José Enrique, de 24 años, murió asesinado en una riña. A los 30 años, comenzó una carrera como luchadora profesional en el cuadrilátero, bajo el nombre de la Dama del Silencio. Sin embargo, en una de las luchas, la mujer se lesionó la columna, y al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida de seguir en el deporte, por lo que se retiró del cuadrilátero. Aprovechó su conocimiento luchístico y se empleó como promotora de lucha libre. Juana Barraza, quien fue mejor conocida como la Mataviejitas, es una de las asesinas seriales que han aparecido en la Ciudad de México que más han conmocionado al país, y de las que más ha llamado la atención, pues es una mujer que se dedicó a asesinar a ancianas, de ahí su sobrenombre. Ella fue acusada de al menos 17 asesinatos de mujeres de la tercera edad. En entrevistas, la mujer ha dicho que ella está en prisión por un error. A partir de 2003, una serie de asesinatos de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México comenzó a preocupar a las autoridades capitalinas. Según algunos informes, se pensaba que quien asesinaba a las mujeres era una persona trans, pues quienes la habían visto, la describían como alguien con una espalda muy ancha. Una vez que salía de su trabajo, Barraza se disfrazaba de enfermera y salía a buscar a su presa. Investigaba a sus víctimas, mujeres mayores que vivían solas, de las cuales se ganaba su confianza. Para hacer su engaño más creíble, Juana llevaba siempre un estetoscopio y un carnet que claramente era falso. Tocaba a la puerta como una trabajadora del gobierno y convencía a sus víctimas para que se anotaran a un programa social para personas mayores. Las ancianas se creían su historia y le abrían la puerta por el dulce tono de voz y la manera en la que Juana las trataba, pero una vez adentro, Juana empezaba a tratarlas con gran violencia. El modo de operar de esta asesina era muy similar en todos los casos. Después de que le permitieran entrar a su casa, la asesina golpeaba a las mujeres. En algunas otras ocasiones las apuñalaba y abusaba sexualmente de ellas. Para estar segura de que estaban muertas, terminaba por estrangularlas con el estetoscopio con el cual llegaba. Después, desvalijaba la vivienda y huía sin dejar ningún tipo de rastro. Los rastros de esta asesina serial son dispersos al principio. Entre 1998 y 2003, se documentan 34 casos de ancianas asesinadas en lo que todavía era el Distrito Federal. Todas esas mujeres murieron por estrangulamiento, con objetos tomados al azar en las casas de las propias víctimas. No hay indicios de violación o de asalto con violencia. En esos 5 años, a veces aparece la idea de que hay alguien que, con cierto método, comete esos asesinatos, pero la policía capitalina se resiste a dar por buena la afirmación. En julio de 2004, la policía presenta a un hombre llamado Alejandro Obando y lo señala como culpable de la muerte de una anciana.
Un par de meses después, en septiembre, otro hombre, Jorge Mario Tablas, es aprehendido y se le achacan los diversos asesinatos de mujeres mayores. Pero 2005 se vuelve un año aterrador. Se suceden en negra cadena más asesinatos de ancianas. Se habla del mataviejitas. En los periódicos del país se podía leer: se trata de un asesino serial. Se le imagina como un hombre joven, capaz de someter a las mujeres. De comportamiento solitario, probablemente disfrazado de mujer o de enfermero, capaz de ganarse, en cuestión de minutos, la confianza de las ancianas a las que escoge como víctimas. En febrero de 2005, aparece una mujer asesinada, con el modus operandi del mataviejitas. En abril son 3 las víctimas. En mayo, es asesinada otra anciana. En agosto una más, en septiembre otras 2. El mataviejitas es escurridizo. Se le supone habilidoso, ágil, rápido. Si bien se le supone carismático, para entablar con prontitud una relación empática. La captura de Juana Barraza, en enero de 2006, pone al descubierto rasgos que nadie habría supuesto. Del universo de los asesinos seriales, apenas un 10% son mujeres. La aprehensión de la mataviejitas no solo es un caso de nota roja, permite documentar, como nunca antes en la historia criminal de México, el desarrollo de las oscuras tormentas que un asesino serial lleva dentro. El 25 de enero de 2006, Juana Barraza se levantó, preparó el desayuno para sus hijos Emma y José, quienes se fueron a la escuela, para luego salir de su casa para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. Según la psicóloga que realizó los exámenes psicométricos, Peggy Ostrowski, alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por la calle José Jasso, en la colonia Moctezuma, cuando vio a una mujer mayor de nombre Ana María, quien era viuda y vivía cerca del lugar. Ana María compartía su casa con un joven, a quien le preparaba el desayuno todos los días. La mujer de la tercera edad regresaba de un mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente, cuando Barraza se le acercó y le ofreció ayudarla a llevarla hasta su casa. Ya en el departamento de la mujer, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por una docena de ropa, pero Barraza le respondió que era muy poco. Como respuesta solo escuchó que Ana María refunfuñó: así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que se encontraba sobre la mesa, se puso detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho rodeó el cuello de Ana María, y la ahorcó hasta dejarla sin aire. Barraza escapó de inmediato del lugar, pero en el momento en el que salía, el joven que vivía con la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución, atraparon a Barraza, quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado la mataviejitas. Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal, declaró en su conferencia de prensa que una denuncia oportuna y valiente del inquilino y testigo, José Joel López González, fue la clave para poder capturar a la mataviejitas, así como la actuación de los policías Marco Antonio Cacique y José Miguel Alvarado encargados de su arresto el 25 de enero de 2006, cuando Juana, de 48 años, huía del hogar de la última de las víctimas, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, donde había sido estrangulada con un estetoscopio, y siendo varias veces apuñalada con un cuchillo rango militar. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer de apariencia masculina, lo cual concordaba con la detenida de rasgos masculinos. Barraza se asemejaba también bastante a un modelo de arcilla, que describía las características faciales del asesino: persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. En el momento de su detención se encontró entre sus pertenencias un estetoscopio, documentación de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Al ser detenida, tras el asesinato de Ana María,
El Ministerio Público señaló que sería responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Tras meses de audiencias, el Juzgado 67 Penal del Reclusorio Femenil de Santa Marta, Acatitla, condenó a 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres de la tercera edad. Sin embargo, la pena máxima que se le puede dar a una persona es de 50 años, por lo que la Mataviejitas podría salir de prisión cuando tenga 98 años. Susana Vargas Cervantes, investigadora social, explica a BBC Mundo que matar viejitas es imperdonable en el arquetipo de la mexicanidad, más que ser un capo de la droga o un feminicida. Desde el comienzo me extrañó por qué de repente este caso tenía tanta atención. No entendía por qué era peor un asesino en serie que los feminicidas, los responsables de un crimen satánico o todas las atrocidades del cártel de los Zetas, dice Vargas. 2 días antes del arresto de Barraza, otro asesino en serie fue arrestado en México, Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico, quien secuestraba homosexuales, los torturaba y asfixiaba hasta perder el conocimiento. Cuando volvían en sí, los asfixiaba otra vez. Así hasta matarlos. Luego los descuartizaba y guardaba en maletas y los dejaba en algún punto del Distrito Federal. Pero dice Susana Vargas que en absoluto ese caso tuvo más repercusión que el de la Mataviejitas. Me sorprendió que solo con el caso de Barraza saliera el procurador Renato Sales Heredia a decir que México se había convertido en una sociedad deshumanizada, que el crimen se había globalizado y lo que solo pasaba en Estados Unidos y las películas se había importado al país, cuenta Vargas. A las víctimas de feminicidios entonces las torturaban, con muertes feas y violentas. Por no hablar del caso de las Poquianchis, las hermanas que en los años 40 prostituían indígenas, las mataban si quedaban embarazadas y luego las enterraban en cemento, ejemplifica Vargas. La socióloga descubrió que detrás de la obsesión, mediatización y despliegue sin precedentes detrás de Barraza se ocultaba mucho más que la justicia, sino también toda una serie de estereotipos que constituyen lo que es ser o no un buen mexicano. Vargas escribió el libro La Mataviejitas, los sensacionalizados crímenes de la primera mujer asesina en serie de México, y allí contó las dificultades para encontrar al asesino y los condicionantes culturales detrás del caso. La investigadora apunta que la mediatización de estos asesinatos se debió en parte a que afectaba de lleno a una figura primordial dentro del arquetipo de la mexicanidad, las abuelitas. En México las abuelitas se les trata como si fuera la Virgen de Guadalupe. Es algo instaurado en la cultura mexicana que se aprecia hasta en el cine, como en las películas famosas de Pedro Infante durante la época de oro del cine mexicano, describe la investigadora. También subraya que el hecho de que los testigos hablaran de un sospechoso corpulento y que las autoridades creyeran que detrás de los asesinatos se encontraba una mente brillante, omitía las posibilidades de que el asesino en realidad fuera una mujer. Nuestra cultura define lo que es ser un buen mexicano, pero esta suele ser una asunción muy patriarcal y machista, añade Vargas. La socióloga se ha entrevistado varias veces con Barraza. No le gusta hablar sobre su personalidad o motivos. A Vargas le sorprendió encontrarse con una mirada dulce y amable en lugar de la mirada fría y calculadora. Barraza piensa que los medios destruyeron su vida y la de sus hijas. Sigue sin entender por qué, habiendo otros responsables de asesinatos de mujeres de la tercera edad, no han sido estigmatizados como ella. Vargas no quiere que se le confunda y que se piense que intenta defender a la condenada. Obviamente no estoy de acuerdo en nada de lo que hizo Barraza, pero me sorprendió lo mucho que insiste en que se considera una buena madre. En eso sí estoy de acuerdo con ella. Hasta la supuesta peor asesina en serie de la historia de México sabe que es peor ser una mala madre. Su motivo para matar había sido el rencor acumulado hacia su madre. Juana confesó tiempo después que odiaba a las mujeres de la tercera edad. Al verlas sentía mucho coraje y más cuando demostraban superioridad, o creían que por su dinero me podían humillar. Yo odiaba a las señoras, porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande,
mencionó en su confesión. Nunca mostró señal alguna de arrepentimiento por sus crímenes. Explicó que había elegido matarlas por necesidad económica y afirmó que no había cometido todos los asesinatos de los que se le acusaba. Morir dentro de la cárcel no es su plan y de lo único que se arrepiente es no poder estar con su familia. Predominaba en Juana el color rojo en sus gustos, vestimenta y en la habitación donde se encontraron los objetos a modo de trofeos sustraídos del domicilio de las ancianas, sumado a las técnicas de lucha para inmovilizarlas y someter a sus víctimas, lo cual nos induce a señalar a ambos aspectos como las firmas de Juana. Hasta aquí este video sobre Juana Barraza, la Mataviejitas. Espero les haya entretenido un poco. Si tienen algún comentario o propuesta de caso, déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Nos vemos hasta el próximo video.